Buenas noches. Le invito a buscar sus Biblias, buscar Romanos, capítulo 4, continuamos con esta hermosa carta. Romanos capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 12. ¿Todos lo tienen? Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, como un regalo, sino como una deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vamos a hablar de la fe de Abraham, porque Pablo trae el ejemplo de la fe de Abraham. La Biblia advierte sobre una falsa fe, una fe que no salva. El Señor mismo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es una advertencia. Es decir, puede haber una fe que no nos va a salvar. Por eso tenemos que estar bien anclados y seguros si tenemos esa fe verdadera. Un filósofo francés llamado Voltaire tenía una definición para la fe. Él decía: la fe consiste en creer cuando se está más allá del poder de la razón. Es decir, que la razón solamente se puede usar en todo lo que conocemos y entendemos, y para aquellas cosas que no se entienden, bueno, aplicamos la fe. Aquellas cosas que son inciertas, la fe. Aquellas que tenemos cierta probabilidad, listo, ahí aplicamos la fe. Y esa no es la fe que enseña la palabra de Dios. Esa fe, esa forma de pensar, muchas veces puede estar en la iglesia. Así que por eso, como les dije, tenemos que tener cuidado cuál es el tipo de fe que tenemos. En la Biblia encontramos que fe es sinónimo de confianza. Cantamos lindo coro que hablaba de la confianza en Dios. Y yo, para confiar en alguien, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que conocer. Si yo le voy a dejar mi hijo a alguien, tengo que conocer quién es esa persona. Si yo tengo que hacer algo, depender de alguien, tengo que conocer a esa persona. Así que la fe en la Biblia habla de una respuesta espiritual cuando Dios habla, ¿sí? Esa es la fe. La fe viene, más adelante Pablo va a decir en Romanos capítulo 10, que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay otra versión que dice, de este versículo de Romanos 10 y 17, en la NBI, dice: la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que no se trata de confiar en algo incierto, no se trata de creer en
en los hombres. La fe es confiar en Dios. Es esa convicción en lo que Dios ha revelado de sí mismo a través de la creación, a través de la conciencia, porque también habla a través de la conciencia, y fundamentalmente a través de su palabra. En esta porción que leímos, Pablo lo trae a Abraham como ejemplo, porque quiere argumentar lo que él venía diciendo. ¿Se acuerdan lo que venía diciendo Pablo en los capítulos anteriores? Le hago un breve repaso. Pablo estaba deseoso de ir a Roma a predicar el Evangelio. Y él dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación de las personas. Es decir, este Evangelio que predicamos no está en nosotros el poder cambiar a una persona. El de que una persona pase de muerte a vida no está en la iglesia, en venir a una reunión. Está en creer el Evangelio. Todo lo que un pecador, una pecadora necesita escuchar es el Evangelio de Dios. Y ese Evangelio resumido, podemos decir que Dios, un Dios santo, envía a su Hijo a este mundo de pecadores, porque nuestros pecados nos alejaron de Dios y por nuestros pecados teníamos que ir al infierno como una condenación por haber ofendido a Dios. Pero Dios en su gracia envió a su Hijo para que por su vida, por su muerte y por su resurrección, Dios pueda perdonar a aquel que cree. Esos son los términos que Dios puso. Todo el que cree esto, el que se acerca a Dios con un corazón arrepentido y cree en esa obra redentora de Cristo, recibe el perdón de todos sus pecados. Y como dijo David, que Pablo lo cita acá en los versículos 7 y 8, es bienaventurado, es inmensamente feliz el varón a quien Dios le perdona todos los pecados. Después de Pablo decir que el Evangelio es poder de Dios, ¿se acuerdan? Comienza con la culpabilidad del hombre. Empieza a desarrollar por qué merecemos la ira de Dios. Un Dios santo, airado contra nosotros pecadores. Y Pablo lo enmarca en tres clases de personas. Los inmorales, los que todos diríamos, sí, este merece el castigo. Aquellos que no tienen en cuenta a Dios, ni respetan a los demás, hacen lo que quieren. Y provocan daños y no les importa. Y entonces nosotros diríamos, sí, ese merece el infierno. Pero Pablo no se queda con ese ejemplo nomás. También Pablo habla de aquellos que se creen mejores que estos inmorales. Aquellos que son moralmente buenos. Personas buenas. Y las hay un montón. Y mejores, y a veces nos pasan el trapo dando ejemplo. Pero el problema con esta gente buena es que se compara con los demás. Y la única comparación valedera es con Dios, un Dios santo, es su perfección. Y cuando nos comparamos con Dios, estamos al horno porque no hay ninguno bueno. Esa es la conclusión a la que llega Pablo. No hay ni siquiera uno bueno. El Señor dijo, hay solamente uno bueno y ese es Dios. ¿Quién se puede comparar con Dios? Nadie. El tercer grupo que Pablo escribe, de los que merecen la ira de Dios, es al pueblo judío, al judío mismo. Porque ellos pensaban que por ser judíos nomás, por haber nacido en el pueblo de Dios, listo, tenían el cielo comprado. Ya tenían entrada libre al cielo por ser judíos simplemente. Y Pablo tiene que explicarles que no, que el judío verdadero es el judío del corazón. Es aquel que le teme a Dios, que obedece su palabra. Ellos tenían la ley. Y ellos pensaban que por tener la ley y por enseñarla, tenían la salvación. Y la ley simplemente los hacía más responsables delante de Dios. La ley marcaba su pecado. Ellos también necesitaban misericordia de Dios, necesitaban de esta obra redentora de Cristo. Porque la ley simplemente les mostraba cuán pecadores eran. Pablo termina el capítulo 3 de Romanos diciendo que ahora, aparte de la ley, hay una justicia de Dios que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo para todo el que cree. ¿Sí?
Y desarrolla el capítulo 3 hasta el final, mencionando esto, que la salvación se obtiene por fe, no por obras. No se puede ganar la salvación. No es que podemos mejorar nuestra condición natural de pecadores para alcanzar el favor de Dios, no. La única forma de aceptar la salvación es a través de la fe en Jesucristo. Por eso en el capítulo 4 Pablo es como que toma la Biblia, la misma Biblia que tenían, y le dice, vamos a buscarlo en la Biblia. Vamos al ejemplo de Abraham. Lo que yo estoy diciendo no lo estoy inventando ahora, no se me ocurrió ahora. Está escrito hace mucho tiempo. Por eso trae la historia de este hombre, Abraham. Me está picando mucho la garganta. La historia de Abraham la tenemos en Génesis capítulo 11 al capítulo 25. La historia de un hombre común y corriente que aprendió a tener fe en Dios. Dios lo llamó desde Ur de los Caldeos. Se me fue. Bueno, sí. Ahí está, dejó de jugar. Dios lo llamó desde Ur de los Caldeos y le prometió 3 cosas: una tierra, una descendencia y su bendición. Así que este hombre no tenía nada extraordinario. Este hombre no era perfecto, y Josué cuando escribe Josué 24 dice era idólatra, es decir, no agradaba a Dios. Y ese hombre simplemente creyó en Dios y obedeció cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. Abraham tuvo la suficiente fe como para escuchar a Dios y obedecerle y dejar su familia, dejó su parentela, algo que no era común en esa época. Muchas gracias. Esto no se tiene que hacer, pero bueno. Así que un hombre que aprendió a confiar en Dios no era perfecto, ni siquiera su fe era perfecta. Porque cuando llegó a la tierra prometida tuvo que mentir, tuvo que ir a Egipto porque hubo hambre. En vez de confiar en Dios, se fue a Egipto, mintió 2 veces, puso en riesgo a su esposa. Esperen que se achique el caramelo, si no se me queda. Y en un momento se impacientaron con Sara y quisieron adelantar los planes de Dios. Ese hijo prometido no llegaba y quisieron hacer las cosas a su manera. Entonces, Abraham termina teniendo un hijo con su sierva, con su criada, pero ese no era el hijo de la promesa. Pablo comienza este capítulo 4 diciendo, ¿qué halló Abraham? ¿Qué encontró en la carne? Es decir, ¿Abraham fue justificado por algo que hizo? Esa respuesta la da en del versículo 2 al 5. No. Abraham no fue justificado por las obras. Abraham no fue justificado por la circuncisión. Abraham no fue justificado por la ley porque todavía no existía. Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. Y Romanos 4:3 cita Génesis capítulo 15:6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Desde el comienzo, está en el primer libro. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Quizás alguien no entienda lo que es justificado. Tommy capaz que sí, porque es un término legal. Cuando uno es llevado a juicio, uno es culpado, ¿sí? Hay alguien que acusa, hay alguien que defiende, se presentan las pruebas y al final del juicio el acusado puede ser o condenado o es justificado. Ese es el término justificado. O es condenado, culpable, o es justificado, es inocente. Así que en la Biblia Dios se presenta
como el juez soberano de todo. Y Él es el que se va a presentar delante de todas las personas como el juez. Por eso Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres, ¿sí?, para toda la humanidad, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay forma de librarse de ese juicio en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, no hay forma. Sea un pequeño pecado o sea una montaña de pecados, Santiago es claro, dice, el que erra en uno se hace culpable de todos. Es como si estuviéramos colgados en una cadena y ¿cuántos eslabones es necesario que se rompan para caer? Uno solo. Un solo pecado nos manda al infierno. Así que uno puede ser condenado o justificado. ¿Vieron el versículo 5? Dice algo que tendría que llamarnos la atención, pero a veces lo leemos de corrido. Aquel que justifica al impío. Está hablando de Dios. Dios justifica al impío. ¿Cómo un Dios, un juez justo, puede justificar al impío? Puede declarar a alguien que es culpable, decirle que es inocente. Y esa difícil respuesta está en el Evangelio, porque todo el pecado fue condenado en esa cruz. Cristo pagó el precio por todos nuestros pecados, para que aquel que cree pueda recibir esta justicia de Dios. Mas el que no obra, si no cree, su fe le es contada por justicia, leemos. Esa palabra contada es atribuida, acreditada, depositada. Es decir, Dios acreditó en Abraham una justicia que él no tenía. Abraham no era perfecto. Dios le acreditó una justicia que lo hizo perfecto para Dios y lo salvó esa fe. No fueron sus obras, fue la fe. Así que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como vamos a leer, Abraham es un ejemplo de la fe. Y vamos a desarrollar cómo era esa fe. Vamos a leer Hebreos capítulo 11. Del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe de Abraham nació en ese llamado. Y Dios llama hoy a todas las personas al arrepentimiento. ¿Y cómo llama a Dios? En la predicación del Evangelio. Cada vez que se predica el Evangelio es la voz de Dios llamando. Así que una característica de la verdadera fe, la fe que tuvo Abraham, es una fe que obedece. Tenemos que tener en cuenta esta fe de Abraham porque Dios sigue obrando en su pueblo, en la iglesia, en cada uno de nosotros, para que tengamos esta misma clase de fe. Una fe que obedece. Es la primera expresión de una fe verdadera. Obedece la palabra de Dios. Porque la fe no se queda en un plano intelectual. La fe se ve en obras. Dios dio una orden y él salió. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Tiene que abandonar su tierra, su parentela, tiene que dejar su posición económica, su comodidad e ir al lugar donde Dios le iba a mostrar. Esa fe le hizo obedecer. Es necesaria la fe. Como dice Hebreos 11:6,
En la NBI dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se le acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que los buscan. Y ese es nuestro Dios, un Dios que recompensa, un Dios bueno. Y Abraham le creyó a Dios. Creyó que Dios iba a cumplir eso que había prometido. Un hijo, una tierra, su bendición. Habíamos hablado al principio de una falsa fe. Y Santiago hace la comparación entre una fe muerta y una verdadera fe también. Una fe que se ve por obras. Porque la fe nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Y eso es amar a Dios y amar al prójimo. Se va a ver reflejado en nuestros actos. Las obras no nos salvan, pero la fe que obra, la fe que tenemos, que salva, se va a manifestar en obras. Y en el ejemplo de Santiago es el cuidado hacia los hermanos. ¿Cómo podemos mostrar una fe que decimos tener si no se ve en obras? ¿Cómo no, dice Santiago, cómo no, si ven a un hermano que está pasando en necesidad, no lo van a ayudar? Le van a decir que Dios te bendiga y listo, dale para adelante. No, esa obra es una fe muerta, una fe falsa. La fe se ve en obras. Santiago también va a hablar de la fe de Abraham. También lo pone como ejemplo. Dice Santiago 2:23, dice del 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No está diciendo que las obras justifican, sino que la verdadera fe se ve y se evidencia en obras. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tenemos esa verdadera fe, nos va a llevar a obedecer la palabra de Dios. La segunda característica de esa fe verdadera es que nos hace depender de Dios. Y habitó Abraham como extranjero, dice el versículo 9. La verdadera fe nos lleva a confiar en Dios únicamente y no en nosotros. Abraham tenía una fe débil y esa pequeña fe hizo que en un momento dudara. No confió en Dios y como les dije antes se fue a Egipto porque él quiso ser prudente. Él quiso resolver las cosas. En Proverbios 3, 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vieron que muchas veces lo primero que nos sale es resolver las cosas a nuestra manera. Cuando lo primero que tenemos que hacer es orar y esperar que el Señor obre. Es algo que nos cuesta a todos y que tenemos que experimentar, porque después vamos a ver cómo esa fe de Abraham creció a tal punto que no dudaba nada. Y lo que Dios le pedía, Él lo hacía. Tenemos que reconocer nuestra insuficiencia, descansar en su provisión y esperar su dirección. Somos impacientes. El ejemplo de Abraham también lo tenemos ahí. Pero qué bueno es esperar en que Dios responda, en que el Señor guíe. Y ese es un trabajo que tenemos que ir desarrollando. Abraham debía madurar, la fe de Abraham debía madurar y él después no confió ni en su edad, no confió en sus recursos, sino solamente confió en Dios. Hay una frase que dice, la fe madura cuando dejamos de decir yo puedo y comenzamos a decir Dios puede. Por eso Pablo en la cárcel podía escribirle a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero lo hace en un contexto de haber aprendido a estar lleno o estar escaseado. En todo había aprendido a depender solamente de Dios. Y dice Filipenses, se lo leo, no lo busquen,
capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y los anima a los hermanos a confiar de la misma manera. Versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Y eso nos llega a nosotros. Podemos confiar en Dios y depender de Dios porque todo es de Él. Y Él va a suplir todo lo que necesitamos. En tercer lugar, no solamente es una fe que obedece, es una fe que depende, también es una fe que persevera. Porque ¿cuántos años pasó desde la promesa hasta que nació Isaac? 25 años. Abraham cuando es llamado es viejito, tenía 75 años en Ur de los Caldeos cuando Dios lo llama. Y pasaron 25 años hasta que se cumplió lo que Dios había prometido. ¿Quién puede decir de nosotros que puede esperar una promesa así? 25 años. ¿Cuánto estamos dispuestos a esperar nosotros algo? Y vieron que muchas veces le ponemos tiempo a Dios. Oré un mes. Muchas veces le ponemos nosotros el tiempo a Dios. Ellos esperaron hasta que Dios cumplió la promesa. Porque la palabra de Dios y su promesa no depende de nuestro tiempo. 25 años. Durante ese tiempo seguían envejeciendo los dos, Sara seguía siendo estéril, no pasaba nada. Realmente esa fe tuvo que ir creciendo hasta poder afirmarse totalmente en esa promesa de Dios. Así que la verdadera fe resiste el paso del tiempo, madura, resiste el sufrimiento, no se apaga, no mide con el reloj humano, sino que confía en el tiempo perfecto de Dios. Dice Romanos capítulo 4, versículo 18, porque Pablo sigue con el ejemplo de Abraham, en la porción que no leímos. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Es nuestra fe de esa forma? ¿O cuando viene un problema empezamos a dudar? La verdadera fe es una fe que persevera. Vimos entonces una fe que obedece, una fe que depende, una fe que persevera. La cuarta característica es una fe que crece. Una fe que crece en la prueba. El autor de Hebreos dice, por la fe, Abraham cuando fue, ya lo quería decir en memoria, pero no. Por la fe, Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Una fe que crece en las pruebas. Ese es el punto más alto en la fe de Abraham. Dios no necesitaba saber cuánta fe tenía Abraham. Abraham tenía que darse cuenta cuánto su fe había crecido. Y fue a través de las pruebas. No nos gustan las pruebas, pero la prueba es muy necesaria para que realmente se vea el estado de nuestra fe.
si es una fe que obedece, si es una fe que depende, si es una fe que persevera. Es necesaria la prueba. Santiago 1:3 dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pedro agrega en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿A quién? A nosotros no, a Dios. Así que las pruebas no destruyen la verdadera fe. Las pruebas purifican la fe, la fortalecen y nos hacen más parecidos a Cristo. Como alguien dijo, la fe es el gimnasio donde la fe se hace más fuerte. Es el gimnasio de Dios para que nuestra fe se haga fuerte. Y en quinto lugar, no solamente una fe que obedece, una fe que depende, una fe que persevera, una fe que crece, sino que es una fe que nos lleva a vivir por fe. Como dice ahí, Abraham no tuvo un momento de fe, sino que hizo de la fe su manera de vivir. Salió de su tierra, habitó como extranjero, esperó un hijo, ofreció a Isaac y, dice el autor de Hebreos, que esperó una ciudad celestial. Era dueño de la tierra y sin embargo no se hizo ninguna casa. Habitó en tiendas, en carpas, porque esperaba una ciudad celestial. Su fe era tan grande que ya no quería estar en este mundo, quería ir al cielo. Quería habitar con Dios ahí, en su casa. Y esa es una vida de fe que nosotros tenemos que lograr. De no tener una vista tan corta y de quedarnos entretenidos con las cosas de este mundo, sino saber que esto es pasajero y que todas nuestras decisiones sean realizadas o sean tomadas en base a que somos ciudadanos del cielo. Que esto va a pasar y que lo realmente importante es lo eterno. Pero nos cuesta muchas veces confiar en Dios. Cantamos un hermoso coro, en ti confía mi corazón. Y pensaba en todo lo que había preparado para esta noche y quería que lo cantemos al final de esta reunión. Necesitamos tener esa fe que tuvo Abraham para vivir una vida que realmente agrade a Dios. No son las obras, es la fe. Tenemos que consultar a Dios antes de decidir, permanecer firmes en sus promesas, esperar antes de actuar. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Podemos decir que tenemos así, está tan firme como el ejemplo de Abraham? Sabemos que está en el proceso por el cual la pasó Abraham, pero que nos animemos a poder crecer en fe. Aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, aunque la iglesia sea sacudida, que eso no nos asuste, sino que vamos a ir fortalecidos en el Señor. Después continuamos con la carta de Romanos. Que el Señor los bendiga. Les invito a los músicos si podemos cantar este coro nuevamente. En ti confía mi corazón.